saben cómo les agradezco que estén acá, cómo le agradezco al frente que me haya invitado, porque resulta que hace 3 años yo escribí esta novela. El día de mi cumpleaños de 5 años, como dice, este es el principio de la novela, mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí. Claro que no lo llamó secuestro. Claro que no lo llamó secuestro. Yo creo que nunca lo llaman secuestro. Era el viaje, los voy a llevar, ¿a poco no se les antoja que vayamos a conocer? Nos subió en un avión en primera clase, imagínense, yo a los 5 años en primera clase, pues era como si estuviera en una sala completa, llena de regalos, y mi papá nos dijo, oigan, vámonos de viaje, ¿no? Está padrísimo. Y mi hermano y yo dijimos, sí, pues es nuestro papá y nos va a llevar de viaje. Al poco tiempo empezamos a preguntar por nuestra mamá, porque pues bueno, cuando tienes 5 años y mi hermano tenía 9, dices, ok, ya pasó una semana, 2, 3, 5, un mes, 2 meses, ¿a dónde está mamá? Y mi papá todo el tiempo nos decía, sí, va a llegar, va a regresar, va a venir, hasta que esta escena que les pinto es como la escena que yo más recuerdo. Es difícil recordar lo que te pasa a los 5 años, pero hay cosas que te marcan muchísimo. Y esta escena de mi papá hablando por teléfono, quote, quote, hablando por teléfono, diciendo, pero es que ¿por qué no quieres ver a tus hijos? Pero es que ellos te extrañan, no seas mala, ven. No, colgar el teléfono y decir, no, su mamá no los quiere ver. Que para un niño es una violencia terrible, ¿no? Porque en ese momento dices, ¿qué hice? O sea, los niños no nos cuestionamos a nuestros papás, los niños nos cuestionamos a nosotros. ¿Qué hice yo mal para que esta mujer, que es mi mamá, que me ha querido toda la vida, que me ha cuidado, que me ha protegido, de repente ya no me quiere ver? De eso se trata Nadie nos vio partir. Es esta novela que yo decidí escribir porque tenía la necesidad de escribirla, porque la tenía adentro, porque era algo que, por más otras cosas que hubiese escrito antes, esta era como la que necesitaba escribir. Lo hice, de repente pues, la presenté en la editorial, me publican en Alfaguara, que a los que no saben es como el sello más importante en lengua en español, cosa que me hizo pues, evidentemente muy feliz. Y un día me llaman por teléfono, yo soy amiga de Guillermo Arriaga, y un día Arriaga me dijo, cuando publiques tu novela, a quien te llame le dices sí. Si te dicen, oye, vamos a hacer un club, sí. Entonces de repente me llama Alex y me dice, hola, fíjate que leímos tu novela y nos gustó mucho y te llamamos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ¿nos podrías dar una plática? Yo le dije, sí. Inmediatamente en el teléfono, ¿qué es violencia vicaria? No tenía la menor idea, como creo que la mayoría de los que estamos acá no sabemos, como desgraciadamente mucha gente no sabe. Entonces, bueno, googleé qué es violencia vicaria, dije, sí, vamos a platicar, y en ese momento me di cuenta de la cantidad de mujeres que en este momento, ahorita que estamos acá, están sufriendo esto que sufrió mi mamá. A nosotros, mi papá, pues es una familia muy rica, la familia de mi papá, entonces no se conformó con nada más sacarnos de la casa, nos llevó primero a Francia, bueno, primero a Italia, luego a Francia, luego lo empezó a perseguir la Interpol, entonces tuvimos que huir, llegamos a Sudáfrica, acabamos saliendo de Sudáfrica en una cajuela porque nos estaban persiguiendo, es decir, por ser muy rico, tuvo la posibilidad de llevarnos muy lejos y durante 2 años no saber nada de nuestra mamá. Acabamos, yo soy judía, entonces acabamos en un kibutz en Israel, y ahí por suerte fue donde se metió la comunidad judía de México y la mundial, y entonces obligaron a mi papá a traernos, y si quieren saber qué más pasó van a tener que leer el libro. Pero finalmente, bueno, regresamos con nuestra mamá. Mi mamá siempre le llamó a este momento el viaje de los niños, ¿no? Ella nunca dijo secuestro. Y para mí pues era también un viaje. Yo regresé a los 7 años, llegué a mi colegio, el patio de la escuela, y yo le empecé a platicar a mis amigos que me decían, ¿a dónde estuviste 2 años, no? No, bueno, pues es que me fui de viaje con mi papá, y entonces les contaba, y me daba cuenta cómo estaban a medio morder el sándwich, y se quedaban oyendo como, ¿qué onda? O sea, esta niña les habla de África y entonces les hablas de otros países y de persecuciones y de coches que van y vienen.
Y ahí creo que fue que me convertí en una contadora de historias. Me di cuenta que contar una historia, sobre todo cuando sale como de las vísceras, hace que las personas entiendan mucho más una situación, que empaticen con ella y que quizá algo en su vida cambie, algo que necesita cambiar o algo que necesita ser dicho. Yo no me había atrevido a hablar y a decir mi papá me secuestró hasta que empecé a darme cuenta, hasta que empecé a contarlo, hasta que empecé a decirlo y dije, no, claro, esto no fue un viaje, esto fue un secuestro. Y no fue un secuestro donde me agarraron y me taparon los ojos y me metieron a una cajuela. Fue un secuestro quizá más violento, porque un secuestro emocional que te hacen tus papás, tu papá en este caso, pues es mucho más doloroso porque no entiendes por qué está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, 30 años después, yo dejé de ver a mi papá por completo, 30 años después decidí volverlo a ver, lo fui, lo busqué y le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreviste a decirnos que mi mamá no nos quiere, que mi perro se murió, que mi nana se había ido? O sea, ¿cómo? Y ahí me di cuenta lo que sucede con esta violencia vicaria. Ahí me di cuenta que este coraje y este enojo que tenía mi papá contra mi mamá, porque mi mamá lo quería dejar, era tan fuerte que la única manera que tenía para vengarse era lastimando lo que mi mamá más quería, y evidentemente éramos sus hijos. Nosotros tuvimos la suerte de que del lado de mi mamá también había suficiente dinero para estar en esta persecución. Entonces, mi papá contrataba abogados, mi mamá contrataba a otros, había un investigador privado, uno compraba al investigador, otro lo vendía, y fueron 2 años de locura, ¿no? Pero finalmente, mi mamá logró perseguirnos hasta donde estuvimos y traernos de regreso. Esto, desgraciadamente, a lo largo que he estado con el frente, me he dado cuenta que no es así. Y me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres que lo están sufriendo, lo sufren porque, claro, el hombre es el que tiene dinero, el hombre es el que trabaja, es el que gana, mientras que la mamá generalmente es la que se queda cuidando a los hijos y muchas veces tiene trabajos que le pagan menos. Y así sucede, no debería de ser, pero así es como sucede. Y entonces, en el momento en el que sucede esta confrontación, pues ya no tienen el dinero para estar luchando contra estos hombres. Y se quedan sin sus hijos, como nos estaban diciendo, 1, 2, 5, 10, 15 años o para siempre. Y esto es bien injusto. Y creo que es interesantísimo. Yo esta novela la he promovido muchísimo. Les cuento, no sé si ustedes ya saben, pero la compró Netflix. ¿No sabían? Es que esto es un poco reciente, entonces va a ser serie de Netflix que va a salir a finales del año que entra, que está muy padre. Porque además creo que está muy padre porque vamos a poder con el frente poner One More. El logo, quiero el logo. Entonces, eso está muy lindo porque siento que finalmente se está dando voz a estas voces que no saben cómo hablar. Mi mamá no sabía qué decir, mi mamá no entendía, porque mi mamá decía, pues a lo mejor me lo merezco, a lo mejor pues hice mal, mi mamá se enamoró de un hombre, les digo, van a tenerla que leer, si no, no van a saber, pero mi mamá de pronto decía, a lo mejor me lo merezco, y no, nadie se lo merece. Nadie se merece que a la edad que tienen ustedes alguien les diga, ¿por qué estás con esa falda tan corta? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo digo? Es que me tienes que obedecer. Nadie se lo merece, y creo que ya estamos en un momento en el que ya lo sabemos un poco más, pero esta máscara de amor es la máscara que más terriblemente la puede lastimar a las mujeres y a los niños, en el caso ya cuando están casadas. Porque claro, mi papá nos decía, es que yo los quería mucho, es que yo quería estar con ustedes, es que todo fue por amor. Y es un amor creo que malentendido.